Amados hermanos, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo y el de la Virgen María, nuestra Madre. Fiesta de San Esteban. La homilía de hoy la vamos a titular Homilía para católicos. Para aquellos que recuerden, quizá tengan presente todavía en la memoria que la última homilía que predicamos era una homilía dirigida a los no católicos, o sea, a ese inmenso grupo de personas que o bien no practican o no creen en ninguna clase de fe, porque nunca la han tenido, o bien la han abandonado, o bien por ese gran número de católicos que se tienen por tales, se consideran tales y se nominan tales, pero que en realidad de verdad no lo son, puesto que no practican ni viven bajo las enseñanzas auténticas y predicadas por nuestro Señor Jesucristo, transmitidas por los apóstoles y enseñadas por la Iglesia a través de tantos siglos. Repito, se consideran y se llaman católicos, pero en realidad no lo son, viven bajo las enseñanzas y dictados de la Iglesia modernista, que en realidad no es la verdadera Iglesia católica. Este inmenso número de personas, los no católicos, pues realmente es muy numeroso, un gran número. Y además, por supuesto, no están dispuestos a reconsiderar su actitud, ni a escuchar las auténticas palabras de la fe de la Iglesia, las enseñadas por nuestro Señor Jesucristo. No obstante lo cual, pues yo prediqué, con la ayuda del Señor, esa homilía para no católicos. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo en alguna ocasión se dirigía a los judíos, sabedor de que no le iban a escuchar y que iban a rechazar sus enseñanzas, y refiriéndose a eso decía el Señor: si yo no hubiera venido, no tendrían pecado, pero he venido y les he hablado y han rechazado mis palabras, por lo tanto ahora permanecen en su pecado. Esto hay que tenerlo en cuenta, hermanos míos. Les he hablado, han rechazado mis palabras y por lo tanto permanecen en su pecado. Y en otra ocasión, refiriéndose a lo mismo, decía también nuestro Señor: el que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no soy de Dios. Palabras de nuestro Señor y enseñanzas de la Escritura que no sería malo que se tuvieran en cuenta y fueran reconsideradas por tantos y tantos que se creen que están confirmados en la verdad y que solamente sus opiniones y sus creencias son las que prevalecen y las que valen, y cualquiera que no piense como ellos está equivocado. Pero en fin, puesto que predicamos la homilía para no católicos, nos conviene hoy y nos corresponde predicar la homilía para católicos. Y así como decíamos en la homilía anterior para no católicos, que iba dirigida a un inmenso número de personas, los que no tienen fe ninguna, o aquellos que se consideran católicos pero en realidad no lo son, gran número de gentes. Esta, en cambio, la homilía dirigida a los católicos, es una homilía dirigida a un pequeñísimo número de personas, las cuales constituirán ese pequeño grupo en aquellos tiempos difíciles que habrán de venir, que están anunciados en la Biblia, a los cuales se referían los apóstoles y nuestro Señor Jesús cuando hablaban precisamente y concretamente de los últimos tiempos. Pues bien, estos católicos
verdaderamente tales, que vivirán en los últimos tiempos, han de tener en cuenta, en primer lugar, que serán una pequeña minoría. Pequeña minoría, ¿por qué pequeña minoría? Porque serán solamente aquellos que se hayan mantenido fieles a la fe predicada por nuestro Señor Jesucristo, transmitida luego por los apóstoles y enseñada por la Iglesia a través de 20 siglos. Esta pequeña minoría, en medio de una apostasía general que entonces se habrá producido, en una iglesia invadida por las herejías, en una iglesia inficionada por las falsas doctrinas de los falsos maestros, de los falsos profetas y sobre todo de las doctrinas emanadas y de las directrices emanadas del falso profeta, pues los que se hayan mantenido fieles a las enseñanzas de Jesucristo serán una minoría. Y esto habrán de tenerlo en cuenta, llegado el momento, aquellos fieles que cuando se vean a sí mismos constituidos en un pequeño número, aislados en pequeños grupos, considerados como extraños, incluso como enemigos y hasta incluso perseguidos por la misma Iglesia oficial, la actitud que han de tener en cuenta, en consecuencia, es primero, no extrañarse, no escandalizarse y no asustarse. Eso está previsto. Porque este pequeño número de verdaderos católicos, fieles a la fe, que permanecerán como tales cuando llegados esos momentos, son los que harán realidad las palabras de Jesús de que las puertas del infierno no prevalecerán nunca contra la Iglesia, porque llegados esos momentos la apostasía general será efectivamente tan general y se habrá extendido con tal intensidad y en tal extensión que abarcará prácticamente todo lo que había sido una floreciente iglesia, la cual en verdad habrá desaparecido. Pero este número pequeño de católicos que conservan la fe, que conservarán la fe, que serán fieles a la auténtica doctrina enseñada por Jesucristo y guardada y transmitida por la Iglesia, son los que harán verdad de que la Iglesia sigue permaneciendo, de que la Iglesia no ha desaparecido. Harán realidad las palabras de Jesús. La Iglesia no puede desaparecer. El poder de Satanás, el poder del infierno, el poder desplegado por el falso profeta y secundado por sus secuaces, los falsos maestros, los falsos profetas también, que le secundarán y le seguirán, será un poder tremendo. Abarcará prácticamente toda la tierra. Acabará con lo que fue la Iglesia, casi acabará con ella, pero no acabará con la Iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Quiénes son los que harán realidad estas palabras de Jesús? ¿Quiénes son los que harán realidad la pervivencia de la Iglesia en medio de esa apostasía general? Pues este pequeño grupo de fieles a la fe de Jesucristo, fieles a esas enseñanzas de la verdadera Iglesia, que en medio del caos, en medio de la apostasía general y en medio de la tragedia que habrá desolado y arrasado la Iglesia, sin embargo, se habrán mantenido fieles a su fe. A estos tales, los católicos, es decir, los verdaderos católicos, cuando llegue el momento, los momentos tremendos que habrán de vivir, habrán de tener en cuenta, y precisamente a esto viene, a cumplir este objeto viene la homilía de hoy, a que tengan en cuenta ciertas observaciones y algunos avisos
para que sean conscientes de la situación en la que se van a encontrar, y el conocimiento de tales avisos les sirvan también de fortaleza para saber defenderse en medio del peligro en que se van a ver rodeados por el entorno que prácticamente intentará sofocarlos. Estos católicos, muy pocos, reducidos, que vivieron en esos momentos de dificultad de lo que fue la Iglesia, una Iglesia casi desaparecida, habrán de tener en cuenta que estarán viviendo y estarán pisando un suelo de escombros y de ruinas, viviendo entre ruinas y entre escombros, entre ruinas de lo que fue una iglesia floreciente, aunque aún parezcan mantenerse en pie las paredes o edificios completos de ciertos edificios de lo que fueron las instituciones, que parezcan mantenerse en pie con sus edificios, incluso con sus nombres, pero que son puras ruinas de algo que fue, pero que ahora ya no existe. Han de ser conscientes de que viven entre ruinas, de que van pisando entre escombros, y no solamente pisando entre escombros, sino que esa tierra de escombros es una tierra sembrada de minas explosivas, preparadas para explotar en cualquier momento, para cualquiera que ponga el pie encima de ellas. Una tierra en ruinas y poblada de escombros, también poblada de animales feroces dispuestos a devorar. Es decir, que no se extrañen los católicos que lo sean en aquellos momentos, de que el ambiente que les rodea sea un ambiente hostil, un ambiente que les perseguirá, que no les va a comprender, que no va a estar dispuesto a acogerlos. Porque, efectivamente, tal como digo, tierra de ruinas y suelo de escombros, poblado de minas explosivas y de peligros. Que tengan en cuenta los católicos que viven en aquellos tiempos que ciertamente esa apostasía general de la que habla la Sagrada Escritura, palabra de Dios, o sea, el Espíritu Santo, es una realidad que entonces se habrá cumplido, porque tendemos a pensar que las palabras de la Escritura son algo así como literatura, o palabras piadosas que están escritas ahí para que las leamos y confortemos nuestra fe o nuestra devoción o nuestra esperanza o lo que sea, pero nunca llegamos a caer en la cuenta de la profundidad y de la realidad que encierran esas palabras y esas enseñanzas. En la segunda carta que el apóstol San Pablo le escribía a Timoteo, a su discípulo Timoteo, le decía el apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo, segunda carta del apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo, le decía las siguientes palabras: ten en cuenta que llegará un tiempo en que las gentes no soportarán la sana doctrina. Entonces, según las palabras del apóstol, que es lo mismo que decir palabras de la Sagrada Escritura, que es lo mismo que decir palabras del Espíritu Santo, habrá un tiempo en que habrá muchísima gente, la mayoría de la gente, en que no aguantará la sana doctrina. No la aguantará. Será suficiente ponerle la sana doctrina, la verdad, la palabra de Dios, para que automáticamente la rechacen, además con un sentimiento de repugnancia. No soportarán la sana doctrina, sino
que además de eso, sigue diciéndole San Pablo a su discípulo Timoteo, además de eso, y precisamente por eso, se buscarán y se rodearán de maestros que les prediquen doctrinas que halaguen sus pasiones, doctrinas conforme a sus caprichos y a sus gustos. Se rodearán de maestros, o sea, de falsos maestros, que les predicarán doctrinas conforme a lo que desean sus propias pasiones, sus propios gustos. Vuelvo a repetiros, hermanos míos, muy amados, con todo el cariño de mi corazón, que sería muy bueno, muy conveniente que unos y otros todos tuviéramos en cuenta el realismo y la profundidad de las palabras de la Escritura. Que llegará un momento en que la mayoría de los cristianos rechazarán, además como un vomitivo, la sana doctrina, y además estarán dispuestos y se los buscarán y los encontrarán falsos maestros, falsos doctores, que les predicarán aquellas doctrinas y aquellas enseñanzas que precisamente a ellos les agradan, que halagan sus pasiones, es decir, sus instintos más bajos. Tengamos en cuenta la palabra de Dios, que es palabra de Dios. Y sigue diciendo el apóstol: por lo tanto, cerrarán sus oídos a la verdad. Ya les podrás predicar la verdad. Ya les podrás exponer la sana doctrina. Lo que sea, no querrán escucharla. Cerrarán sus oídos a la verdad. Y en cambio los abrirán a las fábulas y a los cuentos de viejas. Todo lo que sea mentira, aceptado. Todo lo que halague las propias pasiones y los propios caprichos y los propios gustos, admitido. Todo lo que sea escuchar la palabra de Dios, la palabra de verdad, rechazado. Esto lo dice San Pablo en la segunda carta que escribió a su discípulo Timoteo. Vuelvo a deciros, hermanos míos muy queridos, que esto llegará un momento en que habrá de ocurrir, porque está profetizado, está pronunciado por Dios, es palabra de Dios, contenida en la Escritura, en la Sagrada Escritura. Llegado ese momento, los católicos, los verdaderamente tales, pocos en número, muy pocos, una minoría, que se encuentren en medio de ese ambiente, que lo tengan en cuenta, que no se asusten, que no se escandalicen y que no se extrañen. Todo eso está previsto, está profetizado, está dicho, ha sido ya avisado desde hace muchos siglos, por el mismo Jesucristo, por los apóstoles. Está contenido en la Sagrada Escritura, palabra de Dios. A este reducido número de católicos que vivirán en aquellos momentos tan difíciles de la historia de la Iglesia, yo les avisaría también, hemos hablado de una serie de advertencias, que acabarán de tener en cuenta que efectivamente será una minoría. Y el hecho de que sean una minoría, muy pocos, muy escasos en número, no es una teoría mía. Está dicho por la Sagrada Escritura, está profetizado, está dicho por nuestro Señor Jesucristo también. Cuando nuestro Señor decía que aquellos momentos difíciles, aquellos días difíciles, serán acortados. ¿Por qué? En razón de los elegidos, porque de otra forma, decía él, ni siquiera los elegidos quedarían en pie. Esos días serán acortados, en razón de los elegidos. Es decir, que prácticamente no quedará casi nadie, según las palabras del Señor.
Y según son las palabras del mismo Señor y también de los apóstoles, los falsos profetas, encabezados sobre todo por el falso profeta y sus secuaces, los falsos profetas y los falsos maestros, engañarán a muchos. Se engañarán a muchos, pues prácticamente podemos entender que engañarán a la mayoría. Lo cual quiere decir que los que permanezcan fieles a la verdad serán una minoría. También está dicho en el libro del Apocalipsis que prácticamente el mundo entero adorará a la bestia. El inmenso orbe de lo que fue el mundo cristiano se habrá vuelto un adorador de la bestia. La bestia, salida del abismo, personificada, brazo de Satanás. El mundo entero, el inmenso orbe de lo que fue el mundo cristiano, adorará a la bestia. Y si otra razón más, si esto es así, de que el número de fieles que permanecerán como tales será muy reducido. Pero hay unas palabras de nuestro Señor Jesucristo a este respecto que son definitivas. Además, son palabras tremendamente duras y grandemente alarmantes. Palabras que prueban definitivamente que efectivamente aquellos que permanezcan fieles en la fe en aquellos días difíciles serán una minoría verdaderamente reducida. Las palabras a las que me refiero de nuestro Señor Jesucristo son las siguientes: pero pensáis acaso, decía el Señor, pero pensáis acaso que cuando venga de nuevo el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. Luego es evidente, ya no puede caber la menor duda de que por lo tanto los que permanezcan fieles, que lo sabrá sin duda ninguna, ya lo hemos dicho antes, serán verdaderamente una minoría. Una minoría que, como he dicho, insisto, ha de vivir en un ambiente adverso y hostil. Un ambiente no ya de paganismo, sino de apostasía. Es decir, ambiente, personas que conocieron la fe, que quizá la vivieron también, pero que lo han rechazado expresa y explícitamente. Ya no es un ambiente de paganismo, es un ambiente anticristiano. Es un ambiente en el que existirá una ausencia total de valores. Por supuesto, rechazo total de los valores sobrenaturales, pero como consecuencia, hermanos míos muy amados, también de los valores naturales. También una ética natural será rechazada. Toda clase de valores, incluso los naturales, serán rechazados. Por ejemplo, para que me entendáis, la misma estética, que es un valor, la manifestación de la belleza, en el arte, en la literatura, en el cine, en la poesía, en la pintura, en lo que fuere, se rechaza. Llegará un momento en que el mundo sea un mundo en el que prevalezca el feísmo, en el que lo estético, lo bello, lo agradable a los ojos, lo sublime, será rechazado. La belleza en su manifestación de sonido, manifestada a través del sonido, como sea por ejemplo la música, será rechazada por un conjunto de ruidos realmente diabólicos, los cuales sin embargo serán considerados como música excepcional. Dígase lo mismo en la pintura, dígase lo mismo en la filosofía, en la literatura, en el cine, el feísmo. En el cine se impondrá, en aquel momento se impondrá las películas de vampiros, de monstruos, pero sobre todo de sexo, pero de sexo en sus más bajas y vergonzosas expresiones. Porque efectivamente el vicio será ensalzado, la verdad será rechazada,
Digo que en esos momentos, llegados que fueren, existirá una ausencia total de valores. Ausencia no porque no existan los valores, sino porque habrán sido rechazados expresamente. Rechazados en plan vomitivo. Alguien irá, por ejemplo, por la calle o entrará pues, a un bar, a un edificio público, lo que fuere, y podrá preguntar a cualquiera: oye, ¿qué es la verdad? ¿Qué piensas tú que es la verdad? ¿Qué consideras que es la verdad? Y habrá muchos que digan: pues la verdad es lo que yo pienso, la verdad es lo que me dice la televisión, lo que dice la prensa, o la verdad es lo que a mí me conviene. Lo que a mí me conviene es verdad, lo que a mí no me conviene es falso. Eso es la verdad. Y lo mismo, pues el bien. ¿Qué es el bien? Pues lo que a mí me conviene. ¿Qué es el mal? Lo que a mí me fastidia o no me conviene. Eso es el bien o el mal. Y en la vida familiar, pues lo mismo. Habrá momentos en que en la misma vida familiar, o un padre o una madre pregunte a sus hijos o entable en conversación con ellos, como se suele hacer en la vida familiar: ¿qué piensas tú de la belleza? ¿Qué piensas tú de la verdad? ¿Qué piensas tú de la honradez? ¿La honradez? ¿Qué es la honradez? La honradez es la forma de ganar dinero. La honradez es la forma de vivir bien. La honradez es la forma de engañar a los demás, como sea, como hace todo el mundo, porque como no lo hagas, no sé de qué vas a vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a los valores naturales. No hablemos de los valores sobrenaturales. El vicio, en sus formas más execrables, en su bajeza más absoluta, en esa forma, en esas situaciones en las cuales la naturaleza humana llega a estados denigrantes, de rebajarse a sí misma a condiciones muy inferiores a las de los animales. Si esos vicios y esas situaciones y esas condiciones, sin embargo, serán exaltadas. Ese es el ambiente que se vivirá en aquellos días. Ya no hay que tenerlo en cuenta. Ese pequeño número de católicos, pequeño número, vuelvo a insistir, que se verán rodeados de ese ambiente y que no se tienen que asustar. Recibirán la gracia y la fuerza de Dios para vivir en medio de ese ambiente. Este pequeño número de católicos a los que me estoy refiriendo, habrá que tener en cuenta también que será una pequeña comunidad, efectivamente, pero además perseguida. Será una comunidad perseguida. Habrán de tener en cuenta que está dicho en los libros sagrados, está profetizado, que al falso profeta serán concedidos grandes poderes, llegados que sean aquellos momentos. Será concedido el hacer la guerra a los santos y vencerlos. Habrá cristianos firmes en su fe, cristianos aguerridos, pocos en número, muy pocos, que se atrevan a hacerle frente al falso profeta. Pero el falso profeta estará provisto de grandes poderes, emanados de Satanás, permitidos por Dios, porque Dios en sus designios permitirá tales situaciones para tales momentos cuando efectivamente lleguen. Pero dado que el falso profeta y sus secuaces poseerán grandes poderes hasta el punto de hacer la guerra a los santos y vencerlos, y como dice la Biblia también, suprimirá el sacrificio cotidiano. El sacrificio cotidiano, lo que había sido la vida de aquellos que creían en Dios, que buscaban a Dios y que amaban a Dios, a través del cual recibían la vida, la ayuda sobrenatural, los remedios sobrenaturales. El sacrificio cotidiano no será suprimido, pero será prohibido, difícil de encontrar y por supuesto perseguido.
Y luego, como dice también el libro del Apocalipsis, todo aquel que no lleve en su frente marcado el número de la bestia será perseguido. No podrá vivir en sociedad, rechazado por todos, en un ambiente hostil, si no lleva marcado el número de la bestia, es decir, si no se ha sometido al poder de la bestia. Todo esto está dicho en la Sagrada Escritura. Todo esto es palabra de Dios. Como os dije antes, hermanos míos, nos acostumbramos, por desgracia, a leer las palabras de la Sagrada Escritura, dándoles un contenido puramente superficial. Y no caemos en la cuenta de la profundidad, del realismo que encierran en sí mismas. Es realidad. Se cumplen o se van a cumplir, pero desde luego se cumplen. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, había dicho Jesús. Tendrán en cuenta los católicos que vivieron en aquellos días, en aquellos tiempos, que el falso profeta será el gran maestro de la mentira. Al fin y al cabo, será, pues eso, un discípulo del padre de todas las mentiras, que es Satanás, y además provisto de su poder y de su influencia, con gran poder. Tendrá una capacidad que nosotros ahora mismo no podemos ni siquiera imaginar, de difundir con eficiencia el espíritu del error, el espíritu de la mentira. Y ese espíritu de la mentira y el espíritu del error se inculcará de tal manera en las mentes y en el corazón de los hombres que prácticamente será imposible de desecharlo de donde ha tomado posesión. Llegará un momento en que los hombres, dándole vuelta a todas las cosas y a toda clase de lógica, consideran como el error como que es la verdad, y la verdad como que es el error. Fijaos, por ejemplo, hermanos míos muy amados, y poned atención también, porque son palabras de la Sagrada Escritura, lo que le decía el apóstol San Pablo, lo que decía a los cristianos de Tesalónica en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Dice ahí literalmente el apóstol San Pablo: porque no aceptaron el amor a la verdad, porque no aceptaron el amor a la verdad. Las palabras son muy fuertes, son terribles, parecen incluso crueles. Porque no aceptaron el amor a la verdad, repito. Por eso Dios les envía un poder seductor, o sea, engañador, para que crean en la mentira. O sea, dicho de otra forma, puesto que no quisieron aceptar el amor a la verdad, no tuvieron amor a la verdad e hicieron su opción por la mentira, entonces sobre eso Dios les envió el espíritu del error, un espíritu seductor, engañador, que los inducirá al error, que los confirmará en la mentira. ¿Habéis hecho vuestra opción por la mentira? ¿Habéis rechazado la verdad? ¿Preferís la mentira? Pues confirmaros en la mentira, de tal manera que nadie podrá sacaros de la mentira, y que de ninguna forma querréis abandonar la mentira, y por lo tanto moriréis en la mentira. Vamos a repetir las palabras del apóstol San Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, están contenidas en el capítulo 2. Porque no aceptaron el amor a la verdad, por eso Dios les envía un poder seductor para que crean en la mentira y se confirmen en la mentira. Estos, los católicos, repito, reducidos en número,
que como tales viven en aquellos momentos difíciles de la historia del mundo y de la historia de la Iglesia, habrán de tener en cuenta que serán perseguidos incluso por los propios católicos que fueron tales, pero que se siguen considerando católicos y fieles en la fe, a su catolicismo, pero que no son tales. Habrá entonces grupos, grupúsculos en la Iglesia o en lo que fuera la Iglesia que se separaron de la Iglesia precisamente bajo el estandarte de que iban a vivir con integridad la fe católica, para lo cual se separaron de la Iglesia, se separaron de la legítima autoridad de la Iglesia, una legítima autoridad que será buena o mala, incluso corrupta, todo lo corrupto que queramos, pero que es la legítima autoridad. Y mientras la legítima autoridad sea la legítima autoridad, pues es la legítima autoridad y por lo tanto con capacidad y derecho a ser obedecida. Y nadie puede salirse de esos carriles que instituyó nuestro Señor Jesucristo, porque nadie está autorizado a fundar una nueva iglesia, ni siquiera bajo el estandarte de que yo voy a fundar la auténtica iglesia, que fue lo que pasó con Lutero. Y fijaos las consecuencias que trajo la reforma de Lutero y la separación del tronco de la iglesia por parte de Lutero. Y en los tiempos en que entonces vivirán los escasos católicos que permanezcan en su fe, pues habrá grupos que también dirán: nos separamos de esa falsa iglesia porque rechazamos esa autoridad constituida por corrupta que ha dejado de ser autoridad. Y dirán: el Papa ya no está el Papa, no es Papa porque es un hereje, la sede de Pedro está vacante. Pero las personas que entonces dirán tales cosas, ¿con qué autoridad las dicen? ¿Qué autoridad tiene un cristiano, por fiel que sea, por bueno que sea, o un grupo de cristianos, para declarar que el Papa es hereje? Cualquier cristiano, por el hecho de ser cristiano y por el hecho de ser persona racional, tiene derecho a pensar y a buscar la verdad. Y si piensa que el Papa está constituido de herejía, pues tiene derecho a pensarlo. Incluso tendrá derecho, como persona privada o no privada, conservando el debido respeto y manteniendo el sentido de autoridad, a corregir a la autoridad. Eso lo dice Santo Tomás y lo dice toda la doctrina de la Iglesia. Pero no declarar oficialmente que la autoridad ha dejado de ser autoridad. La autoridad podrá estar equivocada. La autoridad habrá podido incurrir en error, incluso en herejía. Pero ¿quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene esa autoridad para declarar que la autoridad de la Iglesia ha dejado de ser la autoridad de la Iglesia? Tendrá que ser la misma Iglesia la que haga tal declaración. Claro que esto supone, porque además estas declaraciones de que la autoridad de la Iglesia ha dejado de ser la autoridad de la Iglesia, la autoridad de la Iglesia está constituida en herejía, la sede de Pedro está vacante, estas afirmaciones a mí me producen muchísima pena, porque veo que aquellas personas que las pronuncian con un sentimiento que no quiero pensar que sea así, pero que da la apariencia de un sentimiento de odio, tal como lo pronuncian, y de tal forma acusan a las personas que no piensan como ellos. Los que piensen que la sede de Pedro no está vacante es un hereje, y lo dicen con tal sentimiento de ira y de odio, o al menos así lo parece. Yo quiero pensar que no está el odio, pero me produce pena la forma con que lo dicen. Siempre la caridad debe estar presente entre nosotros, el respeto de unos a otros, la confrontación de opiniones debe hacerse con respeto. No tenemos por qué considerar maldito al que no piense como nosotros. Claro, esta situación de obedecer a una autoridad
llegado el caso, cuando eso ocurra, de que tal autoridad pudiera no ser pues correcta o actuar conforme a las enseñanzas y que se derivan de la fe, de la auténtica fe católica, etcétera, pues, y no obstante mantenerse fiel a esa autoridad, al menos mientras la Iglesia como tal Iglesia no diga otra cosa, eso supone o supondrá para los católicos que viven en aquellos tiempos difíciles, pues una actitud realmente difícil, porque es una actitud de equilibrio. Porque por una parte, si es que hay algo de verdad o habrá algo de verdad cuando llegue el momento, en ese grado de corrupción que se atribuirá a las autoridades de la Iglesia, etcétera, etcétera, pues no podrán dejar de reconocerlo. Eso de un lado. Y de otro, sin embargo, se verán obligados a reconocer a esa autoridad mientras realmente sea la legítima autoridad, como tal legítima autoridad. Eso sí, tal legítima autoridad, si ha llegado el caso, trata de imponerle verdades contrarias a la fe, esos verdaderos católicos tendrían la obligación de no aceptarlas, o de imponerle conductas contrarias a la fe. Los tales católicos tendrían la obligación de no aceptar tales conductas y rechazarlas expresamente. Pero no aceptar tales enseñanzas o no aceptar tales conductas no significa rechazar la autoridad de la Iglesia mientras sea realmente la autoridad de la Iglesia y mientras no sea la misma Iglesia la que defina cuál es la autoridad de la Iglesia y cuál no es la autoridad de la Iglesia, cuando la autoridad de la Iglesia ha dejado de serlo o no ha dejado de serlo. Por otra parte, los que acusan a los fieles católicos que tratan en esa situación de equilibrio de mantenerse fieles a la autoridad y a la jerarquía, han de tener en cuenta que esa situación o esa condición por la cual esos tales católicos tratan de mantenerse fieles a una jerarquía que quizá no les convence, pero que sin embargo tratan de mantenerse fieles a ella, están sin embargo manteniendo y haciendo firme una realidad. En la Iglesia, una autoridad, corrupta o no corrupta, mejor o peor, es necesaria como estructura de la Iglesia, la estructura capital, para mantener la visibilidad de la Iglesia. Una de las notas de la verdadera Iglesia es la visibilidad. La auténtica Iglesia de Jesucristo es Iglesia visible. Una Iglesia sin cabeza, una Iglesia sin autoridad, no es una Iglesia visible. Una Iglesia podría estar sin cabeza o sin autoridad por un tiempo muy breve y muy limitado. En la Iglesia ha habido cismas, quizás no dejen de producirse en tiempos futuros o cercanos, pero cismas siempre que mantenían su cabeza. Yo recuerdo, por ejemplo, que el famoso y conocido cisma de Occidente, había grandes santos que eran partidarios de un bando y grandes santos que eran partidarios del otro. Cada bando tenía su propio papa que pretendía ser el auténtico papa. Y repito, había santos que eran partidarios de uno de ellos y otros grandes santos, también grandes santos reconocidos por la Iglesia, que eran partidarios del otro. Pero siempre había una cabeza. Una iglesia sin cabeza deja de ser una iglesia visible. Y la Iglesia católica, una de sus notas, es la visibilidad. Otra nota, otra circunstancia que habrán de tener muy en cuenta, llegado el momento, estos escasos y penedidos católicos que permanecerán firmes a su fe, homilía para católicos, es la de que su situación será muy corta. Ya lo hemos dicho antes. Y además, llegado ese momento que será muy difícil,
el consejo de nuestro Señor Jesucristo, nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Él lo decía: cuando llegue esa situación, levantad los ánimos y elevad vuestros corazones, porque lo que denotará esa situación precisamente es que ha llegado el tiempo de vuestra liberación. De manera que tiempos difíciles, tiempos de dificultad, tiempos de persecución, tiempos de sufrimiento, pero tiempos, por lo tanto, de levantar el ánimo, de elevar los ojos al cielo y decir: esta es la señal de que ha llegado el momento de nuestra liberación. Y no deja de ser eso extraordinariamente consolador. Es una promesa de nuestro Señor Jesús. Yo acabaría esta exhortación o esta homilía para católicos con unas palabras tan bellas como consoladoras y profundas de nuestro Señor Jesús. Palabras bellas, palabras consoladoras, palabras hermosas, palabras que infunden ánimo, que infunden esperanza, que llenan el corazón de gozo. Estas palabras fueron pronunciadas por Jesús en la noche de la última cena. Palabras de despedida a los suyos, o sea, a los verdaderos cristianos, a pocas horas antes del momento de su muerte. Las palabras pronunciadas por Jesús y que yo repetiría como exhortación y final de esta homilía para católicos son las siguientes: ya sé, ya veo, decía Jesús, que ahora estáis tristes. Efectivamente, ahora estáis tristes, pero yo os digo que os veré de nuevo, que volveré a veros y a estar con vosotros, y de nuevo se alegrará vuestro corazón, y además nadie será capaz de quitaros vuestra alegría. Es verdad que ahora estáis tristes, pero yo os prometo que volveré a vosotros y os veré de nuevo, y entonces se alegrará vuestro corazón, y además nadie será capaz de robaros esa vuestra alegría. Que así sea, hermanos míos queridos, como efectivamente así es y así será.